Vamos, que lleve duro esto. Coronado el puertaco del santuario del acebo. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos un nuevo martes loco más. Esta vez iba a ser bastante loco, o medianamente loco, ya veremos, depende cómo estén las fuerzas, las piernas y el calor que nos haga hoy. Estamos en la Sartén de Asturias, en Cangas del Narcea. Hoy vamos a hacer un puertaco, dos puertacos. El primero espectacular, el puertaco del acebo, que es justo subiendo por aquí para arriba, y este puerto lo hice solo una vez en mi vida, que fue en 2019 viniendo a ver la Vuelta Ciclista Asturias. En aquella ocasión ganó Richard Carapaz, estaba en el Movistar con Gregario de Mikel Landa, casi nada, ¿eh? Bueno, pues nos vamos para arriba y ya os voy informando del rutón de hoy. Bueno, primeras rampas del acebo. Ahí abajo tenemos Cangas del Narcea. Y este puertaco del acebo son 8 y pico, 8 y medio por ahí, al 8,6% de media. Es un puerto muy duro, porque tiene algún pequeño descanso, entonces hay rampas que llegan hasta el 15% de máxima. Por el lado de allá es donde bajan en la Vuelta a Asturias, suben por aquí y bajan por el otro lado. Por el otro sitio nunca lo subí, yo solo lo subí una vez y fue por aquí, y fue en 2019. Vemos ahí Cangas del Narcea y este paisaje espectacular que me encanta. Por aquí tenemos varios puertos que son alucinantes. El Conio, el Pozo de las Mujeres Muertas, uno de mis favoritos también. Fijaos todos los nombres que son Robledo, todos son tremendos, ¿eh? No hay un Robledo llano. Aquí estamos por encima del 12 o el 13 y las vistas tremendas. Esto es el pueblo de Robledo. ¡Hola, gatito! Borragán, creo que ponía el nombre ahí atrás del pueblo este. Un trocito llano antes de hacer los últimos 5,5 kilómetros del acebo. Y ahí abajo hay una carreterina que casi con toda seguridad debe ser la que va hacia el Conio y el Pozo de las Mujeres Muertas. Para ir para arriba debe estar la carretera. Menos de 4 kilómetros para coronar el puerto del acebo y estas vistas, lo que merece la pena los puertos, señores. Increíble. $3,4 para la cima, 7,4% aproximadamente ponía ahí. Y no sé qué pendiente máxima, no me dio tiempo. ¡Wow! ¡Qué vistas, chavales! ¡Tremendo! Tremenda la recta esta. Madre mía. Larguísima recta, todo al 11%. Uf, es duro este puerto. Lo bueno es que lo pillamos fresco, recién arrancados. No quise salir de Cangas por no tirar a bote pronto. Salí a 5 kilómetros, no mucho más, pero hicimos 5 kilómetros llanos y luego para arriba. Y coronamos aquí, volvemos a Cangas
y hacia el puente de los infiernos para subir el Puertaco del Palo. Así que vamos a ello. 2 kilómetros para la cima del acebo, al 9% lo que resta. Pero bien, bien. Estamos subiendo bien. Me está gustando hoy. Porque si la cosa va bien, subiremos el palo y si nos quedan fuerzas, a la izquierda, girando después de bajar el palo, tenemos la Marta. Uno de mi top 10 favoritos. La Marta está entre ellos y hoy podría caer el tercero, ya que dije que iba a hacer mis 10 favoritos. Obviamente con este tiempo es imposible hacerlos en el mismo año, con lo cual lo voy a dejar para ir haciendo cuando pueda. Si es en 2 años, pues en 2 años. Hasta luego. ...1,4 al 9,5. Y no sé si ponía el 14, ponía pendiente máxima. Brutal el paisaje. Madre mía, qué locura. Alucinante. Madre mía, qué paisaje. Bueno, la recta final, recta o curveo final para llegar a la cima del santuario del acebo. Aquí recuerdo como si fuera ayer, hace 7 años, un chico que era de por aquí de Cangas nos dijo, a un colega y a mí, a Diego, que había un aire tremendo en el final, que casi te tiraba. Y fue verdad. Hoy he subido sin viento prácticamente. Se está empezando a levantar un poquito aquí, pero nada, poca cosa. Así que hoy no es como la otra vez. Queda el rampón final. ¡Vamos! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Animar, hombre! No estéis tan calladas. ¡Vamos, que ya duro esto! Tremenda rampa esta. De un 15%. ¡Wow! Brutal. ¡Ay! 450 metros para coronar. Bueno, parte final del acebo, durísima, durísima. Una última rampa desde los últimos 700 metros, terrorífica. Pero 20 metros y coronado el puertaco del santuario del acebo. ¡Vamos! ¡Oh! Pues aquí tenemos el santuario del acebo. Coronado el acebo 7 años después, por segunda vez en mi vida, el puertaco del santuario del acebo, en Cangas del Narcea. Las vistas desde aquí son terroríficas al Parque Natural o la Reserva Biosfera de Muniellos. Impresionante. El santuario del acebo.
Bueno, Coronado La Cebo, desde Cangas del Narcea, como veis aquí, final de etapa de la Vuelta a Asturias desde los años 90. 6 vertientes tiene: La Himera Castro, Puenticía y Jacobos, Carballo Las Tiendas, Alto de Viescas y Tebongo Viescas. La más larga, la más suave, las mejores panorámicas, la más irregular. Y final de la Vuelta a España el 2019, La Himera Castro. Yo la que vine a ver fue la Vuelta a Asturias, si no me equivoco, fijo, porque ganó Richard Carapaz esa Vuelta a Asturias y tenía en Movistar de gregario a Mikel Landa, un tal Mikel Landa. Bueno, saliendo de Cangas, esto es el parador de Corias, aquí en Cangas del Narcea. Iba a decir de Onís, no, Cangas del Narcea. Y ahora un poquito más adelante, unos 3 kilómetros, tenemos el desvío en el Puente del Infierno hacia el Puerto del Palo. Primero hay que llegar a Pola de Llande y luego ya iniciamos el ascenso al Puerto del Palo. Y aquí tenemos el parador. Parador Monasterio de Corias. Y está empezando a hacer calorcillo, ¿eh? Bueno, aquí está el desvío, a 5 kilómetros de Cangas del Narcea. Este es el Puente del Infierno. Y por aquí para arriba vamos a Pola de Llande, 15 kilómetros para llegar a Pola. Llevamos 1 kilómetro después del Puente del Infierno, con un repecho que tiene unos 2 kilómetros y nos queda otro más. En carreterina sí, muy fea, no se ve nada, así que nada. Luego serán 13 kilómetros hasta Pola de Llande y luego ya 11 kilómetros de subida al Puerto del Palo. Llegamos al pueblo, el pueblo se llama. Aquí acaba el repecho de los 2,2 kilómetros. Lo que parecía un camino de rosas desde el Puente del Infierno hasta Pola de Llande, yo sabía que había 2 kilómetros de subida, duros, pero fue bajar eso, nada, 1 kilómetro bajada y un poquito más adelante otro kilómetro, un poco más suave, pero también exigente. Y todo lo demás, hasta Pola de Llande, estoy a 3 kilómetros 4 más o menos de llegar a Pola de Llande, es todo picando para arriba. Lo mínimo que hay es un 1, un 2%. Hasta 3, 4%, o sea, 15 kilómetros prácticamente todo es subida. Y luego los 11 kilómetros del Puerto del Palo. Así que nada, exigente ruta. Vamos cerquita ya de empezar el segundo puerto del día. Llegamos a Pola de Llande. Bueno, esto es Pola de Llande. Parece que estamos en fiestas en Pola de Llande. Acabamos de reponer agua en la fuente de los 2 caños. Pues aquí tenemos el monumento al emigrante, un homenaje a la emigración allandesa a América.
Y para donde vamos ahora, vamos al puerto del Palo. Y por aquí para arriba se va a Tineo y La Espina. Y para el otro lado a Cangas del Narcea y Oviedo. Vamos, tienes para dónde elegir. Bueno, pues aquí comienza oficialmente el puerto del Palo. Son 11,7 kilómetros a un 5,3%, 617 metros de desnivel. Así que viaje largo el que nos espera. Aproximadamente 1 hora y media, hora y 20 o por ahí. Es bastante llevadero, no tiene rampas duras. Medias del 5 al 6 todo el rato. Nada más empezar al principio un rampón del 10, pero el resto muy llevadero. Bueno, por la rampa del 10% es posible que sea esta, porque es un puerto muy llevadero. Puerto del Acebo en Lugo, no el que acabamos de subir, que sí ya lo hice un año también, con Juan, 58 kilómetros. Grandas de Salime y Lugo. Puerto del Acebo de Lugo tiene un aire espectacular. Toda la ruta Pedras Apañás hicimos aquel día y otro más que no me acuerdo cómo era. Y toda la ruta con un aire impresionante, impresionante. 4 kilómetros del puerto del Palo, carretera bastante sosilla, ¿eh? Nos quedan 7 para coronar. Nada que ver con el Acebo, por lo menos de momento. Pero llevamos ya 4 kilómetros. Y las vistas, nah. Venimos del otro, que es un espectáculo. 6 kilómetros para coronar el puerto del Palo. Y ahí tenemos la carretera. 2 S que se ven ahí arriba. Para ahí tenemos que ir. 5 kilómetros para coronar el puerto del Palo. Luego bajamos y giramos aquí hacia el puerto de la Marta. Bueno, por fin ahora ya se abre el paisaje aquí en el puerto del Palo. Estamos a 2,7 de la cima y ahora sí que se abre y está chulo. Pero es bastante sosillo este puerto, ¿eh? Bueno, al final sí que es espectacular, ¿eh? Mirar toda la carretera por donde hemos venido. No señalo con el dedo porque no tengo otra mano ya para sujetar más cosas. Hay que sujetar la bici. ¡Guau! Queda esta recta hasta arriba del todo. 1,7 kilómetros y acabamos el puerto del Palo. Bonitas vistas aquí al final, ¿eh? Y un día brutal. Daban regularcillo allí. No me atreví a subir un puerto por allí porque me lloviese. Y aquí me garantizaba que no llovía. Así que tocó la zona esta de aquí. Ay. Bueno, ahora sí, ¿eh? Vaya vistas. Brutal. ...500 metros para coronar el puerto del Palo... ...y las vistas tremendas de ahí donde venimos. Ya no nos queda nada. Bueno, chavales, puertaco del Palo coronado. Impresionante. ¡Buah! Duro, duro, ¿eh? Se hace largo, 11 kilómetros. Más suave que el puerto del Acebo, pero más largo también. Y se hace bastante duro. Ahí tenemos 1146 metros de altura. Buah, y tenemos un food truck aquí arriba, chavales. Pasa que está frío, ¿eh? Hay un aire aquí. Parque eólico Sierra de Lagos. Buah.
Bueno, vamos a ver qué se tercia por aquí. Entraba una hamburguesilla, ¿eh? Y aquí tenemos las vistas hacia el otro lado, hacia Lugo. Por aquí vamos a Grandes de Salime. Y al puerto del Acebo y todo eso, y más sitios. Brutales las vistas aquí en el puerto del Palo. Y ahora vamos a bajar 5 kilómetros y nos vamos al Puertaco de la Marta, por el lado cortito. Bueno, ahí abajo dejamos la bajada del Puerto del Palo, o la subida, depende por donde lo mires, por donde deberíamos haber bajado ahora. Giramos aquí a la izquierda y aquí son 3,3 kilómetros, bastante durillos, para subir al Puerto de la Marta, con unas vistas que tiene la Marta descomunales. Yo lo hice una vez, cuando hice, fue en 2020, con un nivel nada que ver con el de ahora, y hice aquel día, hice las Sacahuellos, con 3.700 de desnivel, y 140 y pico kilómetros, una locura. Lo pienso hoy, lo veo, vamos, impensable. Y lo hice desde Nava. Esta ruta se hace desde Nava y el Puerto de la Marta se divide en dos. Si no me equivoco, se llama Bustantigo y luego la Marta. La primera parte del puerto. Desde aquí, directamente empiezas a subir. Aquí, la coges aquí, prácticamente la coges ya en la cima. Y como ves, nos quedan 3 kilómetros duros. Con 3 kilómetros nos quedan 240 metros de desnivel y nada, eso es todo. Bueno, aquella carreterina que veis ahí al fondo, esas antenas, este es el Puerto del Palo. De ahí acabamos de coronar, de ahí venimos y ahora vamos por aquí a 1,8 de coronar el Puerto de la Marta. Buah, las vistas, bueno, es que sin palabras. Madre mía, qué locura, paraíso natural, Asturias, belleza pura. ¡Oh! Impresionante. Último kilómetro del Puerto de la Marta y ahí de frente estamos viendo donde acabamos de estar ahora mismo, en el alto del Puerto del Palo, donde comimos ahí en el Pustraque. Bueno, pues a 200-500 metros para coronar el Puerto de la Marta. Fíjate lo cerca que está la Marta del Palo. Parece que hay hasta un camino por ahí de tierra para atravesar de una a otra. Coronado el Puertaco de la Marta. Tercer puerto del día. Coronamos el Acebo. Coronamos el Palo. Y ahora coronamos el Puertaco de la Marta. Con estas vistas desde este lado que son terroríficas.
Por aquí lo subí el día de la sacahuellos, que la hice por mi cuenta, y hoy la hicimos por el otro lado, que solo tiene 3,5 kilómetros. Es espectacular esta subida, la de este lado. Impresionante, 1105 metros de altitud que tiene. Llevamos 2000 ahora mismo y nos queda llegar a Cangas, la vuelta. Prácticamente es todo para abajo, menos 200 o 300 metros que nos quedan por subir. Así que brutal el día de hoy. Brutal las vistas. El Alto de la Marta, Puertaco de la Marta.
20 kilómetros escasos a finalizar la ruta. Llegamos al puente del infierno, de vuelta 6 kilómetros para llegar a Cangas, yo creo que algo menos. 6,5 me cambié en la ruta, así que es lo que nos queda para terminar la ruta de hoy. Estamos ya en Cangas del Narcea. Aquí vamos a finalizar la ruta. Finalizamos ruta callejeando por Cangas del Narcea. Mira cómo lo pasa la gente allí bañándose. Buen baño me daba yo ahora. Bueno, chavales, pues aquí se acaba la ruta de hoy. Puertacos brutales, 2250 de desnivel nos ha salido hoy y 100 kilómetros prácticamente clavados. Puertaco del Acebo, Puerto del Palo y Puerto de la Mar. Espero que os haya molado la ruta y suscribiros y darle al like. Chao, chao. El último vídeo. Estamos encima de Puerto Romano, y mira la gente aquí bañándose, cómo se lo pasan. Como los indios. Vaya envidia. Un parquecillo aquí, jardín brutal, chulísimo. Pues nada, aquí lo dejamos ya. Espero que os haya gustado. Y ese es el puente en el que estuvimos hace un segundo, aquel plateado. Chao, chao, chavales.